les vamos a pasar de los demás conversatorios, incluyendo el de este. Bueno, pues antes que nada, les quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de las diferentes instituciones que, como bien ustedes saben, nos vamos congregando en este ámbito de los conversatorios internacionales, como son Impronta Forense de Argentina, con el maestro Ezequiel Vázquez, así como SEMPROF de Perú, del maestro José Luis León Celestino. Igualmente del licenciado Carlos Ávila Cortés con el Colegio Universitario Ávila y asimismo a World Mental and System de Italia. De igual manera tenemos algunas instituciones de Panamá como es Fundación Vida Mujer, Innova Advertising, del maestro Nelson Hernández, el Centro Jurídico de la maestra Cristina Rodríguez, y de aquí de México, bueno, pues tenemos el Instituto de Integración y Desarrollo, el Centro Psicopedagógico Universitario de la maestra Bricia Muñoz, y de igual manera algunas otras instituciones son asociaciones civiles e instituciones que se dedican a dar diversos temas en el ámbito de la psicología, del desarrollo humano y de igual manera de las ciencias forenses. Es para mí un honor tener el día de hoy a un experto en todo lo que es el mundo de la psiquiatría, al doctor Carlos Telles. Me permiten, voy a dar alguna breve semblanza de lo mucho que puede tener aquí el doctor, pero sin embargo de manera muy escueta nos hizo favor de enviarnos esto. Dice, él estudió enfermería militar, después estudió medicina, donde se adentró en la investigación básica, haciendo su servicio social, en la investigación en el área de psiquiatría. Después una especialidad en el CMN, ¿es el 20 de noviembre, doctor? Sí. Permítame activar su micrófono para que me corrija usted. Ya está activado su micrófono, doctor. Sobre todo en el área de psiquiatría. Él ingresó a lo que es la parte clínica privada antes de estar en el Hospital Samuel Ramírez. Estuvo en el Hospital Psiquiátrico José Sayago en el área administrativa como jefe de médicos. Los temas que más le gustan y que siempre se ha adentrado más en la parte de la investigación, pues ha sido precisamente todo lo que es el ámbito de la fisiopatología de los trastornos mentales, como la parte clínica de los trastornos afectivos y de los trastornos psicóticos de la psiquiatría como tal. El doctor ha hecho diferentes investigaciones, es experto, ha sido conferencista a nivel nacional y bueno, también me supongo que es necesario conocerlo a nivel internacional porque una de las áreas que ellos más manejan y que de alguna manera no toda la gente o tendemos a usar muchos términos que no entendemos y que son tecnicismos que propiamente son factores, aspectos que deben de tocar los especialistas como es en el área psiquiátrica. En algunas ocasiones tendemos a confundir lo que es un trastorno con lo que es una enfermedad mental. Y bueno, es parte de este aprendizaje que nosotros queremos acercar a todos ustedes a través de estos conversatorios internacionales que, bueno, van rompiendo estas barreras y que sobre todo traemos a los expertos que con mucha responsabilidad y vocación institucional, no solamente para lo que es su carrera de medicina, sino también en el área de investigación, bueno, pues ellos nos puedan brindar esta aclaración de dudas y sobre todo nos puedan dar mayores insumos que algunos, como ustedes lo saben, son especialistas en todo lo que son las áreas de la psicología, de la conducta, la criminología, el derecho, y que son, siempre vamos vinculados las diferentes áreas. No son áreas que debemos de trabajar de manera solitaria, sino que debemos de unir y de armar esta red de apoyo con especialistas como el día de hoy tenemos al doctor Carlos Telles. Doctor, no sé si quiera usted ahondar un poquito más en todo lo que es la labor que ha venido realizando. Les comentaba yo al inicio, antes que haga el uso de la palabra el doctor, todas las personas que quieran hacer uso de la palabra, por favor, levanten su mano y con mucho gusto se las vamos a otorgar el uso del micrófono. O si quieren hacer algún comentario por el chat, también igualmente les daremos la debida lectura ante el doctor para que vayamos aclarando las dudas. Voy a cerrar el micrófono, pero la manita la pueden levantar. El doctor nos ha autorizado para que vayamos haciendo esta relación con mucho gusto y podamos tomar el día de hoy esta magnífica exposición que nos va a traer el doctor, que son la fisiopatología en los trastornos afectivos. ¿Verdad, doctor?
Adelante, doctor. Su micrófono, si es tan amable. Ya quedó. ¿Me escucha? Sí, doctor. Adelante. Pues muchas gracias. No quisiera tampoco ahondar mucho, no me gusta en mi presentación. Gracias, Matilde, por la presentación que hizo, pero bueno, nada más aclarando, sí he trabajado tanto en la parte de investigación como en la parte clínica y en la parte administrativa y la docente. Eh, una, un aspecto importante de esta introducción de la maestra Matilde, que me parece muy importante, es que tenemos un público variado ahorita. Ahorita estamos participando varios profesionales que estamos involucrados en un aspecto un tanto más profundo, a lo mejor un poco no, pero en la salud y específicamente en la salud mental. Y parte también, pues, de estas pláticas es que vayamos conociendo y tengamos un mismo lenguaje y podamos hablar de lo mismo. Y cuando nosotros, por ejemplo, en la parte médica tenemos un término, pues podamos saber a qué nos referimos. Y mencionaba también algo importante, ¿no? De un trastorno, una enfermedad, y quiero empezar mi plática precisamente con esto. Aunque el título es Fisiología de los trastornos afectivos, quiero empezar a ¿a qué nos referimos con fisiopatología? ¿Qué es un trastorno? ¿Y a qué nos referimos con el afecto? Empezaremos entonces por la primera parte, fisiopatología. La fisiopatología es una rama de la medicina que se va a encargar de estudiar los mecanismos por los cuales se originan las enfermedades. ¿Sí? Esto es a lo que nosotros le llamamos fisiopatología. ¿Por qué se producen las enfermedades? En, en salud mental, en psiquiatría, a veces es difícil saber por qué se producen las enfermedades, como es el caso que vamos a ver ahorita. No es tan específico, no es, pues nada más fue un factor y esto fue lo que lo generó. En otras áreas de la medicina, por ejemplo, traumatología y ortopedia, bueno, un trauma específico durante un accidente, lesionó un hueso y ahí está el mecanismo fisiopatológico, el trauma directo y eso generó la enfermedad, la fractura. En psiquiatría, en salud mental, pues no es así de fácil. Ahorita vamos a ver esta complejidad que espero que no sea tan complejo para la plática. Intentaré hacerlo más sencillo. Es por esa parte la fisiopatología, el mecanismo, qué es lo que nos produce las enfermedades. O en psiquiatría, a las enfermedades nosotros nos referimos como trastornos. Y en general les voy a leer qué es lo que se considera un trastorno mental. Esto en base a las clasificaciones que tenemos para los trastornos mentales. La de la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y por la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Estas dos clasificaciones nos especifican para qué, precisamente para que podamos hablar un mismo idioma. Aunque son dos clasificaciones diferentes, en la última edición del DSM, que es la número 5, y de la CIE, o la Clasificación Internacional de Enfermedades, que ya salió la 11, está una mayor concordancia entre los términos, y así podamos hablar a nivel mundial de lo mismo. Y entonces, cuando nos referimos a un trastorno mental, nos referimos a un síndrome o patrón comportamental o psicológico de significancia clínica que aparece asociado a un malestar, por ejemplo, a un dolor, o a una discapacidad, por ejemplo, un deterioro en una o más áreas de funcionamiento, o a un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, o de presentar una discapacidad o una pérdida de la función o de la libertad. Además, este síndrome o patrón no debe ser meramente una respuesta culturalmente aceptada a un acontecimiento particular, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Es esperado que el duelo
se presente cuando fallece o perdemos a un ser querido. Si esto está dentro de la cultura, entonces, como es en nuestra cultura, pues es lo que esperamos es precisamente el duelo y tenemos varios rituales para ir afrontando el duelo, como el sepelio, la sepultura del cuerpo, los rezos que se realizan, o en algunas otras culturas, otros métodos para ir afrontando esto. Pero si el factor o el síndrome o la presentación está relacionada con ese factor que está culturalmente aceptado, pues entonces no se considera un trastorno. Y cualquiera que sean las causas debe considerarse como una manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica. O sea, debe de haber una disfunción, no solamente es el malestar, sino ese malestar debe generar una disfunción. ¿Por qué es tan específico? Se dice que, o se pide que haya una disfunción, porque si no pasaría lo que muchas veces ocurre y que tratamos de evitar, que a cualquier cosa le pongamos una enfermedad o le pongamos la etiqueta de una enfermedad. No, una tristeza, el que alguien se sienta triste no quiere decir que tiene un trastorno mental. O sea, el porque alguien se sienta triste no le vamos a poner la etiqueta de trastorno depresivo mayor. La tristeza es una emoción normal, se presenta en todos los seres humanos. La ansiedad también, todos nos vamos a sentir ansiosos. Yo ahorita me sentía un poco ansioso de tener esta plática con participantes de varias partes del mundo, fuera de aquí de México. Les confieso, pues sí me sentía un poco ansioso, pero eso no quiere decir que tenga un trastorno mental, ¿no? Hemos tenido también la, la experiencia de algunos otros exponentes, de artistas, de otros personas que se dedican a la vida social y también refieren, pues se sienten a veces ansiosos, ¿no? Antes de salir a un escenario. Y eso no quiere decir que tengan un trastorno mental. ¿Por qué? Porque no nos está generando una disfunción. Si a mí me hubiera pasado que me da mucha ansiedad y ya no puedo dar esta plática, me quedé trabado y esto me pasa de manera recurrente, bueno, ahí a lo mejor sí estaríamos hablando de un trastorno si es que me está generando una disfunción, ya sea comportamental en mi conducta, psicológica en mi sentir o biológica, como puede ser un malestar físico como el dolor o alguna otra situación biológica como algunos trastornos, en este caso que vamos a ver los trastornos afectivos, que se pueden presentar a lo mejor con náusea, con problemas del sueño, con problemas de la alimentación o algún otro malestar físico biológico. Pero entonces vamos a la otra parte. Ya vimos en general que es un trastorno mental, pero ¿a qué nos referimos ahora específicamente a los trastornos afectivos? Es también una parte compleja. Les había comentado, las clasificaciones internacionales lo que intentan es que llevemos un mismo lenguaje, que todos nos podamos comunicar con las mismas palabras para expresar lo mismo de un mismo fenómeno, pero todavía esta palabra del afecto desde hace varios años, desde 1900, estaba eh, el debate qué es el afecto, qué es el ánimo, qué son las emociones, qué son los sentimientos. También en esta parte, la Real Academia Española define afecto como cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el amor, el odio, etcétera, y especialmente el amor o el cariño. Como ven, pues el afecto es una parte muy amplia de acuerdo a la Real Academia Española. Pero también les decía, ya desde por ahí de 1900, Jaspers, fue un psiquiatra que, que se dedicó precisamente a esta parte de la clasificación, de definir los trastornos mentales, ya hablaba de la complejidad de de cómo definirlos, el afecto, el ánimo y la emoción. Pero precisamente para ir tratando de aterrizar hacia un mismo lenguaje, actualmente en la literatura médica, cuando hablamos de trastornos afectivos, nos referimos sobre todo a la depresión y trastornos relacionados.
¿Por qué menciono trastornos relacionados? Porque la depresión se puede presentar en diferentes trastornos. En el trastorno depresivo mayor, mayormente conocido como depresión, así nada más, como esa enfermedad, como ese trastorno, pero también se puede presentar en otros trastornos como en el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar vamos a tener una fase de depresión y una fase de manía o de hipomanía. La depresión también la podemos ver en el trastorno mixto ansioso depresivo, donde la depresión y la ansiedad están a una misma intensidad y por el mismo tiempo. También los podemos ver en el trastorno adaptativo con síntomas depresivos, en la distimia, que es una depresión crónica y generalmente leve. Entonces, en todos estos trastornos podemos ver a la depresión y eso es a lo que nos vamos a referir como trastornos afectivos. Eh, ¿Quién de ustedes ha bueno, es que, perdón, estaba viendo que había un mensaje, quería ver si no era una pregunta, no. ¿Quién de ustedes ha escuchado que la depresión es la causa de o que tiene una sola causa? A mí me han llegado pacientes donde me dicen, es que yo escuché, yo he visto, yo he leído, yo vi en la televisión, yo escuché en el radio, que la depresión es causa de la falta de serotonina. No sé si alguien lo ha escuchado, lo ha visto también, porque sí, bueno, aparte de lo que me han dicho los pacientes, pues lo he visto también en algunas publicaciones. Eh, pero no es nada más la falta de serotonina. En 2 ocasiones también vi a bueno, sí, 2 pacientes que me dijeron, no, es que me pidieron niveles séricos de serotonina y estoy bajo y por eso tengo depresión. Pues si alguien lo ha escuchado esto o algo similar de que la depresión es solamente el origen de una causa, por ejemplo, José Luis nos pone aquí que él sí ha escuchado esto. Pues no, vamos a ver ahorita esta complejidad que les decía al inicio. En esta diapositiva les presento las bases, las teorías que tenemos de cómo es que se originan, o sea, la fisiopatología de los trastornos afectivos. Las teorías genéticas, las teorías de la biología molecular, la de los neurotransmisores, la de una alteración en la integración de los sistemas que conforman al ser humano, a nuestro organismo, en especial la del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, unos cambios directos en el cerebro. Las teorías psicológicas también están, bueno, son parte de lo que estudiamos de cómo se pueden originar los trastornos afectivos, la depresión. Las teorías sociales, no nada más directamente los factores psicológicos del individuo, sino de su relación con la sociedad y no solamente con la sociedad en la que está a su alrededor, donde participa, donde vive ese individuo, sino antropológicamente, o sea, como un problema del ser humano. Vamos a ver cada una de ellas con más detalle. Las teorías genéticas. Para las teorías genéticas, para poder descifrar o poder buscar qué genes están alterados, bueno, nos tenemos que basar también en estas otras teorías, ¿no? Si hay una teoría de una alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal, bueno, ese eje tiene varios componentes, uno de estos componentes, bueno, cada uno de estos componentes va a tener una base genética, va a tener su biología con la base de un gen. Entonces se estudian los genes asociados a cada una de estas y ahora ya se busca específicamente si los genes que están involucrados tanto en la estructura como en la fisiología de esa parte, pues está alterado y han encontrado algunos datos. Los más importantes están aquí.
De acuerdo a la teoría monoaminérgica, esto es la teoría de los neurotransmisores, sobre todo serotonina, que es uno de los que habíamos mencionado, dopamina y noradrenalina. Estos tres neurotransmisores, serotonina, noradrenalina y adrenalina, y dopamina, se conocen también como monoaminas por su estructura química. Una alteración de ellas puede afectar el sistema y generar depresión. También lo vamos a ver un poco más adelante. En esta diapositiva, pues vamos a ver la parte genética. Los neurotransmisores están codificados por un gen que hace que por el mRNA, el RNA mensajero, se traduzca hacia una proteína y esa proteína, bueno, va a conformar una molécula, en este caso un neurotransmisor. Cuando hay una alteración en la serotonina, pues se ha visto que un gen específico que antes se conocía como SERT, ahora se conoce como el gen SLC6A4, codifica para el transportador de serotonina. O sea, este gen va a traducir a una proteína que va a transportar la serotonina. Esto quiere decir que en la membrana de la célula, de la neurona, hay una proteína que va a agarrar esa serotonina y la va a introducir a la neurona. Pero hay dos formas, dos alelos asociados a este transportador. Uno que se conoce como el alelo S y el alelo L, o se llama S de corto y L de largo, el alelo corto y el alelo largo. Los pacientes que tienen el alelo o la forma corta están con una mayor asociación o tienen una mayor tasa de depresión que las personas que tienen un alelo largo. Y también, pues, hay otros genes que están asociados a los otros neurotransmisores monoaminérgicos, como la dopamina, en este caso el gen DRD3, el DRD4, que también codifican para transportadores, en este caso de dopamina. En serotonina, no solamente para el transportador de serotonina, sino también para el receptor. Si tienen alguna duda de las palabras que voy comentando, igual me lo pueden decir. El transportador está en la neurona que va a recibir la información. Él lo agarra y lo lleva hacia otra parte de la neurona. Es un sistema complejo desde que se forma el neurotransmisor en el núcleo de la célula, de la neurona, y después va a viajar hasta la membrana donde se va a liberar y luego lo va a captar otra neurona, el receptor. Y en estos están asociados también una alteración y los genes HTRA1 o 1A, el 2A, el 1B y el 2C, una falla en ellos están asociados a mayor índice de depresión. También el gen SL6A2, en este caso es para noradrenalina, y el A3 para dopamina, también están alterados y están con mayor asociación a depresión. Y también hay una enzima que una vez que ya se ocupó la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, tienen su acción en la neurona, pero no en la neurona que los va a captar, no los introduce como tal, nada más hay una acción sobre ellos en el receptor y se liberan. Y entonces estos se pueden reutilizar o se pueden degradar para después, pues ese catabolismo que se realiza de las proteínas o de las moléculas se ocupen para otras cosas. Y en ese caso, quien hace ese catabolismo, o sea, destruye esas moléculas, son enzimas,
y la que destruye, la que cataboliza estas moléculas monoaminérgicas se llama monoaminooxidasa. Esta también se puede alterar, y la tirosin hidroxilasa, que esta se ocupa para el catabolismo del triptófano, que es la base para la serotonina. Si está alterado una de ellas, pues también se puede afectar. Aquí estoy viendo unas preguntas que me hace Luis y Dolores. Luis me pregunta qué son los alelos, y Dolores cómo podemos saber si tenemos el alelo corto o el alelo largo. El alelo, tenemos, lo voy a poner aquí sobre esta diapositiva. Tenemos una secuencia, le estoy poniendo aquí una línea roja. Tenemos una secuencia de ADN. Cada ADN va a tener una base, adenina, guasina, tirosina, uracilo, que se codifican por letras. Cada una de estas letras pues va a tener una acción. Aquí les estoy poniendo cada una de estas letras muy de manera ahí esquemática, un dibujito muy escueto. Pero los alelos es la parte del gen, es cuando desdoblamos una tira de ADN. Si han visto esta imagen de la hélice muy famosa, que gracias a haber descubierto esta estructura del ADN, los científicos Watson y Crick recibieron el premio Nobel. Es como una escalera enrollada, hacen una hélice. Cuando la desenrollamos, queda como si fuera así una escalerita. Así, aquí tenemos una parte, y aquí tenemos la otra parte de los barrotes de la escalera, y cada uno de ellos pues está unido con estas bases que les comentaba. Y entonces, ¿cuál es el alelo? El alelo es la parte que va a codificar realmente. Tenemos el gen, si lo estiráramos, el que tenemos, nuestra información genética que tenemos en una célula, si la estiráramos completamente, estaría larga hasta de kilómetros. Ahorita no tengo el dato específico, no recuerdo, pero son kilómetros que si desenrollamos el gen, y lo ponemos de forma lineal de aquí así, todo lo desenrollamos, estaría tan largo, muy, muy largo, ¿no? Que unos kilómetros. Entonces, pues está enrollado en esa hélice, después se enrolla mucho más, se forman las histonas, y luego todavía las histonas en otros organelos, porque está súper enrollado. Cuando lo desenrollamos, queda así estirado, pero no todo codifica. O sea, ¿a qué me refiero con que codifica? Que esa información no todo se va a traducir en proteínas. Mucha de esa información no va a codificar. Por un momento no se sabía que si nada más estaba ahí y no funcionaba, si nada más era para darle forma o para qué funcionaba. Ahorita lo que se piensa pues es que esas otras partes que no codifican, o sea que no se va a traducir esa información hacia una proteína, pues ayudan para decir cuándo parar la traducción, cuándo iniciarla, cuántas veces la vamos a repetir. Y entonces a los espacios que codifican, que van a traducirse en una proteína, se les llama alelos, a esta parte. Esta otra parte de la información que no va a generar una proteína o una molécula, esa parte del ADN no es el alelo. El alelo es la parte que va a codificar a una proteína. ¿Y cómo sabemos si vamos a tener? Bueno, en este caso del CERT, que tiene el alelo corto y el alelo largo, es porque pues a los científicos pues, les hizo fácil que una tiene cierto número de bases purínicas, y la otra unas más bases, mayores bases. Y entonces una está más corta, que es este alelo, y el otro es más largo, pero los dos van a traducir para el transportador de serotonina.
es más eficiente la persona, o la persona que tiene el alelo más largo, va a ser más eficiente ese transportador. O sea, va a transportar con mayor eficacia la serotonina. Y los que tienen el alelo más corto van a tener un transportador más corto y menos eficiente. ¿Cómo vamos a saber si tenemos el corto o el largo? Esto es con una prueba genética. Se puede hacer la muestra tanto de sangre como de saliva. Se toma la muestra y se manda al laboratorio. Se hace una técnica que es proteína C reactiva, que en estos tiempos de pandemia también ha sido muy este, escuchada por las pruebas de PCR para el COVID. Bueno, la PCR no es una prueba que se haya generado ahorita para COVID, es una técnica genética que ya tiene mucho tiempo, y lo que hacemos es desdoblar precisamente el, el gen, no todo, no lo desdoblamos todo, hay, hay kits especiales para regiones específicas del ADN, y sabemos esta información, sabemos, pues aquí tiene la letra A, aquí la G, aquí la T, aquí la C, aquí la A, y o sea, sabemos la secuencia. Ujú. Y pues ya con esos kits podemos identificar si es la parte corta o es la parte larga. Así podemos saber qué gen, qué alelo tenemos. Doctor, si me permite, al parecer Pilar tenía levantada su mano. Ajá, Pilar. Sí, adelante, Pilar. Sí, aquí yo tengo una duda, porque se sabe de antemano que muchas de las modificaciones genéticas que puede tener un gen que codifica para una proteína, a veces esas modificaciones pueden hacer funcional o no funcional la proteína. Entonces aquí la pregunta que yo tengo es, usted hablaba de un receptor de serotonina que puede tener los alelos cortos o largos, y que bajo estas pruebas de biología molecular se puede en un momento dado saber si se tiene el corto o el largo, pero aquí mi pregunta sería, ¿los dos son funcionales? Sí, pero uno menos que el otro. Y por eso también, adelantando a esta pregunta que hace Pilar, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Del alelo corto o el alelo largo. Pero no quiere decir que todas las personas que tengan el alelo S o el corto van a tener depresión, y todas las que tengan el alelo L o largo ya se salvaron y no van a tener depresión. No es así. Lo mismo va a pasar con los otros genes, con los otros neurotransmisores. Ahorita vamos a ver otros genes, no nada más asociados a neurotransmisores, pero ningún gen es tan específico de decir, pues si tienes vas a tener depresión. No es así tan fácil. En algún momento se pensó, pues ya tenemos tecnología molecular, ya vamos a poder decir que si encontramos una alteración en un gen, pues vamos a tener la causa de las enfermedades. Pues no ha sido así, lamentablemente, ¿no? Y, y pues el que conozcamos si tenemos el alelo S o el alelo L nos va a decir si tenemos mayor o menor riesgo de tener depresión, pero no es definitivo. Los dos son funcionales. Muchas personas tienen el alelo L y no tienen depresión. ¿Por qué? Porque sí es funcional. A lo mejor menos, pero sí lo es. Gracias. Eh, También aquí en el chat me decían que al parecer no se estaba moviendo la diapositiva. Lo que pasa es que no las estaba moviendo. Aquí lo estaba poniendo en un esquemita. En la diapositiva que dice teoría monaminérgica, estaba haciendo unos trazos. ¿Sí lo vieron? Sí, doctor. A lo mejor también por eso es que, bueno, no estaba cambiando la diapositiva y estaba hablando sobre la explicación de los alelos, pero es porque estaba haciendo este esquemita que puse aquí arriba del recuadro que dice teoría monoaminérgica. Hay una pregunta que dice, ¿la funcionalidad de los alelos llega a afectar la vida de una persona? Como la pregunta de Pilar, ¿no? Pues vamos a tener
un alelo o algún otro alelo. Hay veces que no todo el alelo, o sea, no toda la región del gen está afectado, sino son solamente una sola de esas letras la que está afectada. O sea, a lo mejor una región de un gen que tenga 50 bases purínicas, la otra también va a tener 50, ¿no? Pero en lugar de tener una A, una letra A, esa se cambia por una letra T, ¿no? Se llaman alteraciones de un solo nucleótido. Ya sea porque el tamaño es diferente o porque es una alteración de un solo nucleótido, pues sí, puede afectar, pero no necesariamente. Lo que le decía a Pilar, sí son funcionales. Existe un mayor riesgo de que si tenemos una alteración, ya sea en la longitud del alelo o en un cambio de un nucleótido, pero no es que sean disfuncionales como tal. Gracias, doctor. Elsa, adelante, por favor. Continuando con la pregunta que están haciendo ahorita, entonces queremos decir que los alelos solamente pueden ser predisposición, pero no es como tal el que te tenga uno mayor o menos, es el que a fuerza tiene que presentar depresión. ¿Es lo que puedo comprender? ¿Es así, doctor? Así es, Elsa. Nos va a decir un mayor riesgo, pero realmente no. Por eso en la psiquiatría clínica, no lo hacemos, no mandamos a hacer una prueba genética de manera rutinaria, lo hacemos por investigación, pero no lo hacemos de manera clínica porque no nos va a dar una traducción realmente. No es que porque quiero suponer entonces la... en este caso que también, perdón, porque quiero suponer entonces que en este caso digo, es una predisposición, pero también tiene que ver el entorno ambiental o todo lo que hemos visto ya anteriormente, ¿verdad? Así es, lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, Okay. si a mí me hacen una prueba y tengo el alelo S y además tengo alterado por una alteración de un solo nucleótido el gen DRD3 que codifica para el receptor de dopamina, pues eso no quiere decir que vaya a tener depresión, ¿no? Ok, pero muchísimas bueno, gracias, sí que doctor. me da mayor riesgo. Gracias, doctor. Le leo una última pregunta antes de que, si me permite. Ajá. Dice Nancy, en una mujer que tiene menopausia, ¿cómo son los alelos? Y Elizabeth nos dice cómo se identifican los alelos. En una mujer, no, pues los alelos los tenemos en todos desde que nacemos, es parte de nuestra información genética. No es de que si los hombres lo tienen o las mujeres o en una etapa de la vida, no, todos lo tenemos desde antes del nacimiento, ¿no? Desde que está la concepción, esa combinación del espermatozoide y el óvulo, pues vamos a tener ya esa carga genética que va a permanecer con nosotros toda la vida. ¿Y cómo la vamos la única forma de hacerlo? Pues es con estudios genéticos. Gracias, doctor. Nos permite la última participación para que usted continúe y no lo... ¿Sí? Sí. Adelante, Alejandro. Ya está activado tu micrófono. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es básicamente en el siguiente aspecto. Al momento de construir cualquier estructura que tenga que ver con estos elementos funcionales de herencia o de conformación de tendencias en más o menos las diferentes sustancias neuronales que están dentro de estos parámetros y dentro de esta forma de estudiar y abordar esta cuestión de la personalidad, todavía es entonces muy estocástico el asunto, porque al final del día, aunque yo tengo mi ADN y luego pasa mi RNA y empiezo a construir en términos de pues del aparato correspondiente que lo hace, pero al momento de estructurar, si una parte de esa proteína
no está bien conformada de acuerdo a algo que llamaríamos como una explicación de matemática difusa para entender por qué tienen esas formas. Y si estas no están sincronizadas adecuadamente en el momento de su construcción, significa entonces que el punto de análisis es demasiado estocástico y por lo tanto todavía no tenemos los elementos suficientes para poder determinar en específico cuál es la proporción que le da el equilibrio o sesga la funcionalidad a una disfuncionalidad estructural. Gracias. Así es, Alejandro. Esta situación la vamos a ver en los trastornos afectivos, pero también en otros trastornos en psiquiatría. Ahorita les voy a presentar varias de las teorías en esa diapositiva que les vi. Bueno, son varias teorías que vamos a ir viendo a detalle de la depresión y otros trastornos afectivos, pero lo mismo va a pasar en otros trastornos mentales. Y también, no se los había comentado en esa diapositiva de cuando definí trastornos mentales, pero otra causa por lo cual no le llamamos enfermedad a nosotros en psiquiatría es precisamente por esto que comentas, Alejandro. No tenemos una causa tan específica y el desequilibrio puede estar tanto en un lado como en otro, pero puede haber una alteración de un lado y compensada con otro. Es como si fuera una rueda de este timón. A lo mejor está afectado un brazo, pero si los otros están bien, pues ahí nos van a equilibrar un tanto la rueda y nos van a prevenir que no caigamos en la depresión. Pero si uno de estos ejes se ve afectado y se agrega la afectación en otro y se agrega una alteración de otro tipo, y en cada una de estas teorías, pues se nos van juntando más factores y al final vamos a caer en una depresión o en algún otro de los trastornos. Gracias, doctor. Si gusta usted continuar, por favor. Gracias. Otra de las teorías, pues, es el estrés como causante de depresión. El estrés está muy asociado al eje hipotálamo-hipófisis adrenal. En este eje, que también lo vamos a ver un poco más adelante, se lleva a cabo o se procesa la respuesta al estrés. Y ya genéticamente, si sabemos que hay una alteración en este eje, bueno, se buscaron algunos genes que están asociados a estas estructuras y lo que se hace es que, bueno, buscamos genes que estén asociados a tal o cual estructura, ¿no? En este caso al eje hipotálamo hipófisis adrenal, en el caso que acabamos de ver, a las monoaminas, y se agarran dos grupos de personas, unas personas con depresión y unas personas sin depresión. Y se les estudia los mismos genes. Y los genes que les estoy presentando en estas diapositivas, pues son los que han sido asociados a los pacientes con depresión. Porque no solamente se estudiaron, pues nada más se me ocurrió estudiar el del receptor del mineralcorticoide, no, sino se estudian todos los genes que están asociados a este eje, asociados a todas las monoaminas, y se ve que algunos tienen una mayor asociación con los pacientes que cursan con depresión, y son los que les estoy presentando. El mineralcorticoide, pues es un grupo de moléculas, en este caso el cortisol, que es una de las proteínas asociadas al estrés. Una alteración en este gen está asociada a la depresión. Y también en la hormona liberadora de corticotropina. Esta es una hormona que libera el cortisol en el hipotálamo. Una alteración en la neurogénesis y la neuroplasticidad. Esta es otra de las teorías. La neurogénesis, o sea, la formación de nuevas neuronas, de nuevas estructuras del cerebro, no solamente las neuronas, sino también las células asociadas, como se conoce que la glía, que son las otras neuronas, perdón, las otras células que no son neuronas, y que van a formar las estructuras del cerebro, tienen un factor de crecimiento muy importante que se llama BDNF, es el factor neurotrófico asociado al cerebro. Y una alteración en este gen, o sea, un gen, BNDF, un factor
neurotrófico derivado de cerebro que funcione mal, pues está asociado a mayores alteraciones. Es que estoy viendo, están haciendo una pregunta por el chat de cómo funciona el cortisol. Ahorita lo vemos en otra diapositiva para que quede un poco más claro, si no, podemos ampliar el tema. La teoría inmunológica nos dice que también las citocinas están asociadas a depresión. Las citocinas son moléculas que liberan las células del sistema inmune, en específico los linfocitos, no solamente los linfocitos, también pueden ser macrófagos u otras células del sistema inmune, y son moléculas que nos van a ayudar a regular la cascada de la inflamación cuando empieza la inflamación y cuando se debe de detener, pero hay veces que estas están alteradas. Aquí por eso les puse unas que son proinflamatorias, o sea que van a activar la inflamación, y las antiinflamatorias que nos van a decir, bueno, ya tenemos que parar la inflamación. ¿Qué es la inflamación? Es un proceso muy común en el organismo que nos va a ayudar a reparar el cuerpo y a defenderse de un patógeno. Que un patógeno puede ser un microorganismo o puede ser algún otro como una toxina, o incluso hay veces que el mismo cuerpo reconoce como factor de daño a las mismas células del cuerpo, a mismas proteínas del cuerpo, lo que se llama a las enfermedades autoinmunológicas. Y pero cuando reconoce una amenaza para el cuerpo, se activa la inflamación, y la inflamación es ese proceso que nos va a detener el daño hacia el organismo, que a veces la inflamación pues nos causa más daño que la misma infección. En el caso del COVID, por ejemplo, la causa más común de muerte era una inflamación muy activa, que no se podía detener, no tanto el virus, sino la inflamación, y eso también pues genera la fiebre, y eso generaba que se cerrara la garganta, los problemas respiratorios, y entonces en muchas ocasiones la inflamación sale contraproducente. Pero para eso existen unas citocinas, unas moléculas que dicen, alto, ya detén la inflamación, pero a veces ese equilibrio, o se producen muchas proinflamatorias o se producen pocas antiinflamatorias, y el desequilibrio se pierde y la inflamación causa más daño. En esta teoría, bueno, también se habla de una disregulación de las citocinas, y en la depresión específicamente se ha asociado a dos aquí que dice polimorfismo SNP es lo que les mencionaba de alteraciones de un solo nucleótido. S es de single, N de nucleótido y P de polimorfismo. O sea, una sola de esas letras se afectó y generó una proteína que no funciona de la misma manera. Y las que están más asociadas es la interleucina 1 y la interleucina 6 en la depresión. La teoría del ciclo circadiano nos dice que también este ciclo del sueño-vigilia está alterado en la depresión. El marcapasos de este ciclo es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. El hipotálamo, una estructura que está en el cerebro, y una región, una área de células que se llaman núcleos, y se llama supraquiasmático porque está arriba del cruce del quiasma, o sea, del nervio óptico, está arribita de eso, entonces por eso se llama supraquiasmático. Ahí es como el marcapasos de este ciclo, y funciona, y más bien es regulada por la melatonina. Esto a través de la luz. Cuando hay luz de día, la melatonina no se está liberando. Cuando disminuye la luz del día,
pues entonces empieza a liberar melatonina y a su vez otras, la melatonina actúa sobre este núcleo para que se liberen otras proteínas como la PER y la CRI, entre otras. Y entonces mutaciones en estos genes, PER2, PER3 y CLOCK, que es así como se le llamó a un gen que codifica para diferentes proteínas que actúan en el ciclo sueño-vigilia, una alteración de ellas está asociada a depresión. Esta es la parte de los genes específicos. Les decía, vamos a ver también otras de las teorías con un poco más de detalle. En este caso, los neurotransmisores. En la parte genética les había puesto la teoría monoaminérgica, pero ya en general de los neurotransmisores, no solamente son las monoaminas, sino también otros neurotransmisores implicados. Pero efectivamente los que están más estudiados es la serotonina y la norepinefrina, o sea, 2 monoaminas. Los antidepresivos tricíclicos van a bloquear la recaptación de estos neurotransmisores y los inhibidores de la monoamina oxidasa, pues inhiben el catabolismo, ¿no? Les mencionaba que cuando están en el espacio sináptico se tienen que deshacer y eso lo hace la enzima MAO, pero si queremos que actúen por más tiempo, entonces bloqueamos esa enzima para que no los catabolice, no los elimine rápidamente y así tengan más tiempo de acción. Y esa es la forma en cómo funcionan estos antidepresivos, y los tricíclicos pues van a bloquear la recaptación de serotonina y norepinefrina, o sea, para que la célula que las liberó, que es la neurona presináptica, no los regrese, sino que sigan actuando todavía en la neurona postsináptica. La tirosina, un aminoácido, va a convertirse en L-dopa, la L-dopa en dopamina y la dopamina en noradrenalina. Y el otro aminoácido, triptófano, se va a convertir en 5-hidroxitriptófano y luego en 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Estas son las que se conocen como monoaminas. Una falta de triptófano puede afectar también a la producción de serotonina y está asociada con mayor depresión. O una alteración en alguna de las enzimas también puede estar afectada. Además de específicamente los neurotransmisores, también, pues, como había comentado en unas diapositivas anteriores, tanto los receptores como los transportadores se pueden ver afectados. El receptor serotoninérgico 1B, que se encuentra en la presinapsis, o sea, en la neurona que va a liberar la serotonina, se ve alterado en algunos pacientes con depresión. Este receptor, para que funcione bien, debe estar asociado a otra proteína que se conoce como P11. Si cualquiera de estos dos, en sí, el receptor o la proteína asociada, la P11, están alterados, pues también se va a alterar la función de la serotonina y su asociación con depresión. Les comentaba pues que sí, también he participado en la parte clínica y en un estudio que realizamos en el Instituto Nacional de Psiquiatría en el 2010 dimos seguimiento a pacientes con depresión durante un año, y en estos pacientes medimos esa proteína asociada al receptor 1B. La proteína P11 lo buscamos en las células mononucleares, o sea, de sangre periférica, no directamente del cerebro. Y los pacientes que tienen depresión, en este estudio lo encontramos que esos pacientes que tenían depresión tenían una menor cantidad de proteína P11. Esto lo comparamos con personas sanas, sin depresión ni ningún otro trastorno. El receptor, pues, también está asociado a una falla, y
a la depresión, pero este es el receptor de serotonina, el 1A, pero también el receptor alfa-2 adrenérgico con el que funciona la noradrenalina puede estar alterado y asociado con depresión. Pero no solamente estos receptores, sino también algunas proteínas asociadas, como en el caso de la P11 para la serotonina. Ahora en el caso de la neurona postsináptica, o sea, la que va a recibir al neurotransmisor. Les decía, la información, igual se lo voy a poner aquí en con el dibujito. Esta es la neurona presináptica, de donde se va a liberar los neurotransmisores, como la serotonina. De aquí se van a liberar y acá la neurona postsináptica, o sea, donde van a llegar la información. Aquí hay un receptor, pero llega, en este caso, serotonina, llega y ya sea que sea destruida por la MAO, la monoaminoxidasa, o se recapture. O sea, se vuelva a meter a la neurona presináptica a la que la liberó para después en otro momento otra vez liberarse, o se destruye. Y aquí no es que se meta, no se introduce a la neurona postsináptica, solamente actúa en el receptor, y en el receptor ahora lo que va a hacer es que se va a activar este receptor. Es como si llegara y prendiera un switch. Lo que va a hacer la serotonina o cualquier otro neurotransmisor, llega acá al receptor y prende el switch, prende un mecanismo, y entonces ahora sí la información va a pasar al interior de esta célula, que se va a mandar hacia otra célula, y así se manda la información por toda una red de neuronas. Pero entonces, ¿cómo vamos a pasar esta información de aquí hacia el interior de la neurona, hacia otras áreas de esta neurona postsináptica? Pues es a través de otras moléculas, como las proteínas G, o algunas otras como o algunas otras moléculas como el AMP cíclico. Y entonces también una alteración no nada más del neurotransmisor, no nada más del receptor, no nada más del receptor, sino también de las proteínas asociadas, pues puede estar alterado. Y es como les decía, pues no solamente es que, pues ya me tomé niveles de serotonina y están disminuidos y por eso tengo depresión. Pues no, porque a lo mejor los niveles de serotonina están adecuados, pero lo que me está fallando es el receptor, o es el transportador, o es la proteína asociada, o es algún otro neurotransmisor, o muchas otras causas. Aquí, pues de manera ya más esquemática, ya más detallada, le tomé este esquema de un artículo, trastorno depresivo mayor, de la revista New England Journal of Medicine. Pues ahí esa revista está, bueno, tiene unos buenos diseñadores que hacen unos esquemas muy entendibles. Y entonces aquí vemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Vemos unas monoaminas, serotonina, norepinefrina. ¿Cómo puede haber una malfunción, una disfunción en la enzima que los cataboliza o metaboliza, en una malfunción en el transportador o en el receptor presináptico, que hay de diferentes tipos, el 1A, el 1B, en el transportador, que es el que va a meter o a sacar la serotonina, en este caso aquí la serotonina en azul y la noradrenalina en morado, el receptor
presináptico de la noradrenalina, el alfa-adrenérgico, o en las proteínas asociadas, PLC, las proteínas G, o el AMP cíclico, o las proteinquinasas. O sea, es una alteración de muchas áreas, pero que están asociadas a el funcionamiento de los neurotransmisores. Y como les decía, bueno, no solamente son las monoaminas, aquí les he hablado de las monoaminas, pero no solamente es el caso de las monoaminas, sino algunos otros neurotransmisores como el GABA, el ácido gamma aminobutírico, la histamina, bueno, dopamina también es una monoamina, pueden estar alterados y están asociados con depresión. Y entonces, en este otro esquema del artículo de Oded, en la revista Nature, vemos cómo funcionan diferentes antidepresivos. Si solamente fuera el problema de la serotonina, pues eso nos haría más fácil también el tratamiento, porque nada más actuaríamos sobre una molécula y no habría tantos antidepresivos, y pues ya incluso con un solo medicamento, o a lo mejor nada más una clase de medicamentos, podríamos ayudar al paciente y curar la depresión. Pero lamentablemente, pues no es así. Y entonces existen muchos medicamentos que actúan en diferentes neurotransmisores, ¿no? Aquí están en el cuadrito de arriba: fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina. O sea, todos estos de arriba son los ISRS o los duales, o sea, los que van a actuar sobre serotonina y noradrenalina. Y, vortioxetina o vilazodona, dos antidepresivos relativamente nuevos, van a actuar sobre todo, no tanto en en otro tipo de receptores, pero sobre todo de nivel presinápticos. Y a nivel posináptico, otros antidepresivos como la trazodona, mirtazapina, amitriptilina, agomelatina, también con serotonina. Y también amitriptilina, pero imipramina, omianserina y trazodona también van a actuar en receptores alfa-adrenérgicos, ¿no? Por ejemplo, mirtazapina la vamos a ver en en acción en 2 o 3 neurotransmisores, lo mismo que los tricíclicos, amitriptilina y mirtazapina, porque pues no solamente van a actuar en serotonina, sino en los receptores alfa-adrenérgicos, pero también los de histamina. Aquí los que están en este cuadrito que dice H1, es el receptor de histamina. Hay otros antidepresivos que actúan sobre todo en la función de la dopamina, como la reboxetina y el bupropión. Son los que principalmente actúan a nivel de la dopamina. Sin embargo, de manera secundaria, otros antidepresivos como la venlafaxina, duloxetina pueden ayudar, lo mismo, y están otra vez amitriptilina e imipramina. Entonces, pues aquí de forma más esquemática, pues como varios antidepresivos porque son varios neurotransmisores. En cuanto a la alteración de la integración de los sistemas, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, de la pregunta que me hacían, tanto el cortisol como la hormona estimulante de corticotropina están involucrados en la etiología depresiva. Niveles elevados de cortisona en plasma o de corticotropina en las regiones límbicas van a hacer que se produzca una mayor hormona liberadora de corticotropina. O sea, lo que va a hacer el cortisol va a activar el sistema límbico, se va a activar más corticotropina, y esto va a activar la cascada de la inflamación. El estrés está muy asociado a la inflamación, y como les mencionaba en la otra diapositiva, pues esta se va a alterar la cascada de la inflamación, un mayor aumento de las
de las citocinas proinflamatorias y una disminución acción de las antiinflamatorias. Es así como el cortisol puede alterar al eje hipotálamo hipófisis adrenal. Se llama eje hipotálamo hipófisis adrenal porque en el hipotálamo hay bueno, el hipotálamo va a tener una asociación directa con la hipófisis. Del hipotálamo se van a liberar varias moléculas que van a actuar sobre la hipófisis y van en este caso, liberar del hipotálamo se libera la hormona liberadora de corticotropina y en la hipófisis se genera la corticotropina y va a actuar generando ACTH y la ACTH llega a la glándula suprarrenal y se va a producir el cortisol y el cortisol nos va a ser un mediador de la inflamación. Por eso hay medicamentos que se llaman corticoides que van a ayudar que son antiinflamatorios, como la dexametasona. Porque el cortisol nos va a ayudar a regular la inflamación, pero cuando está alterada su función, pues va a tener una acción en la cascada de la inflamación en este recuadro verde, pero también va a tener otros daños, sobre todo a nivel cardiovascular y hepático. Cambios neuroestructurales. Esta diapositiva está un poco cargada, es un esquema porque es también muy complejo. Hay varias áreas del cerebro que se han visto que están alteradas en la depresión. Resonancias magnéticas, tomografías, resonancia por emisión de positrones, resonancias funcionales, y se han visto varias áreas alteradas, desde los niveles más superficiales, que es la corteza, hasta los niveles más bajos, como es el sistema, el área basal, donde hay núcleos de la base del cerebro, pasando por el sistema límbico. Aquí, bueno, están las iniciales y en el lado derecho los nombres de las estructuras relacionadas. Todas estas estructuras tienen conexiones entre ellas y una alteración de una estructura puede alterar el funcionamiento de alguna otra. Aquí una imagen de este estudio de Drevens, neuroimagenología de los trastornos del estado de ánimo, publicado en el Journal Biology Psychiatry, donde hay una afectación de la amígdala, el sistema límbico se ve afectado, hay una mayor actividad en los pacientes con depresión y también en la zona de la corteza frontal y en el tálamo medial. Hasta aquí, pues, las teorías biológicas que, como ven, pues, sí son amplias. Una interconexión entre ellas porque, bueno, una disminución en una área del cerebro, por ejemplo, en el tálamo, en el hipotálamo, en la amígdala, en el estriado, pues va a alterar el funcionamiento de ellos. Aquí, como algunas otras áreas se ven afectadas, y esto puede alterar el núcleo supraquiasmático, que nos va a regular el ciclo circadiano, o nos puede alterar la hipófisis y la hormona liberadora de corticotropina y demás. Y esto que les decía, bueno, está afectado también la cascada de la inflamación, y entonces también se van a ver afectados los neurotransmisores. Y entonces todo está interconectado, pero no solamente, como decía Alejandro, pues no es solamente una alteración en un nivel, sino se van juntando en uno y en otro las afectaciones, y esto genera ya el espectro clínico de la depresión. Pero no solamente es esta parte biológica, sino también en la fisiopatología, en
en los modelos que nos explican cuál es el origen de la depresión, pues también hay otras áreas, como la psicología. En la psicología son varias las teorías que tratan de explicar el origen de la depresión. O también, bueno, mi formación no es de psicólogo, aunque tengo estudios, pero básicos. Les voy a poner, y les puse aquí una de las teorías más escuchadas, la teoría psicoanalítica, pero son varias las teorías que también nos pueden explicar el origen de la depresión y trastornos afectivos. Pero la teoría psicoanalítica nos dice, Freud en su libro, Obras completas de Freud en el tomo Duelo y Melancolía, define la depresión como un estado afectivo doloroso y displacentero, provocado por una pérdida del objeto, una frustración o un fracaso. Para Freud, el objeto no es solamente un objeto físico, ¿no? Como coloquialmente conocemos un objeto, aquella materia inerte o sin vida. Para Freud, incluso una persona, una relación con otro ser vivo puede ser un objeto. Entonces, la pérdida de ese objeto o la frustración o el fracaso van a generar este problema. Y en ese momento, el yo preconsciente realiza el proceso del duelo, lo ve perdido, ya sea que sea una pérdida real o no real, pero que así lo considere el yo. El yo es una parte de nuestra personalidad, va a provocar un corte de la realidad y un carácter defensivo con los síntomas que están característicos en la depresión, la tristeza, la nostalgia, el anhelo por ese objeto perdido. Hay una depresión más grave, que se llama endógena, que las causas exteriores no van a explicar la magnitud del mismo, o sea, esa pérdida del objeto o esa frustración no van a explicar la magnitud de la depresión. Y esto dice Freud en su teoría que es por un odio a ese objeto. No es nada más de que lo perdí y ya, sino ahora tengo un odio hacia ese objeto que perdí. Y esto hace que la sintomatología sea todavía más grave porque esa parte de la personalidad, el yo, se autorreprocha y se genera castigos. Y entonces pues deja de comer la persona pues, como una forma de autocastigo y pues ya no voy a comer. Y es uno de los síntomas del paciente depresivo. No me voy a levantar y ya perdí mi trabajo, ya perdí mi escuela, ya perdí todo. Unos síntomas de una depresión grave. Les decía, pues son muchas de las teorías, no he leído algunas, pero no soy experto en ellas, solamente les puse una de las más conocidas, lo mismo en las teorías sociales y en las antropológicas. El estrés puede ser definido como un conjunto de demandas sociales y presiones del medio que sobrepasan la capacidad del individuo para que se ajusten a las mismas, ¿no? Yo voy a hacer algo, yo tengo estrés por presentar esta plática, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a apurar para terminar la plática, para buscar más información y lograrlo hacer. Pero hay veces que el estrés nos está afectando más porque me paralicé y ya no hice nada. Dichos constreñimientos estructurales van a limitar la capacidad de acción y suponen una amenaza al equilibrio psicológico. Y es donde digo, pues ya empieza a disfuncionar ese estrés, ya no nos está ayudando, y es cuando decimos diestrés. Son numerosos los estudios que ponen de manifiesto la relación entre los acontecimientos vitales estresantes y la depresión. ¿Como cuáles? Pues la muerte de un ser querido, la pérdida abrupta de un trabajo, el vivir solo, un conflicto laboral severo, la separación de la pareja sentimental o la muerte de la misma, el conflicto familiar severo y la escasa participación y un apoyo en la red social. Y esto, pues, les decía, no solamente se centra al núcleo social del individuo, sino esa parte de los otros individuos que lo rodean, sino va más allá. Decía Balus que si un trastorno humano merece ser calificado de antropológico, esa es la depresión. Por su parte, Alfonso afirmaba que la trascendencia de la depresión a otros campos queda demostrada al construir uno de los temas antropológicos y sociológicos más relevantes de nuestro tiempo.
La dimensión antropológica de la depresión se caracteriza por construir una quiebra biográfica en la que se estanca el impulso vital, olvidando el pasado, viviendo al margen del presente y negando la posibilidad del futuro. Antropológicamente, la depresión afecta a todo ser humano, el soma y la psique, pudiéndola definir como una vivencia existencial de la muerte, en la que se sufre en todo el ser, se sufre por vivir. El depresivo va entregándose lentamente a la muerte desde el hundimiento vital en que se encuentra. Y esta parte, pues lo vemos en todas las sociedades, en todo el mundo, y es considerado un problema también del ser humano, y por eso decía Balus y Alfonso, pues es también un problema antropológico. Pues hasta aquí la presentación. No sé si tengan alguna otra duda, alguna participación, algún comentario. Gracias, Maestra doctor. Matilde. Sí, gracias, doctor. Yo creo que, bueno, pues aquí nos dio un panorama general de todo lo que conforma a ese ser biopsicosocial, que de alguna manera, bueno, pues tiene sus repercusiones cuando hay ese desequilibrio entre alguna de las partes. Si me permite, les voy a ceder el uso de la palabra a las personas que están levantándola. Adelante, Pilar, por favor. Y después Elsa. Perdón, ya se los reactivé. Un segundo. Adelante, por favor. Aquí, doctor, tengo una duda. Se sabe de antemano que algunas personas toman algunos medicamentos, no necesariamente por una situación psicológica, sino puede ser por alguna alteración a nivel del sistema nervioso central o bien a nivel del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay desregulación de los neurotransmisores y esto les impide en un momento dado tener alguna función. Tal de estos medicamentos, pues, son los que se administran en Parkinson o Alzheimer. La pregunta aquí sería ¿estos medicamentos pueden, pensando en una persona que genéticamente, así con todo el panorama que nos dio, sea una persona que no necesariamente es depresiva, ¿sí? Genéticamente no es depresiva, pero en un momento dado la administración de estos fármacos puede generar esa depresión? Y estoy hablando de que pudiera ser una enfermedad de otro tipo, no necesariamente depresión. ¿Puede desencadenarla? Sí, Pilar, esta es otra de los trastornos que me faltó mencionar cuando les decía que dentro de los trastornos depresivos, pues no solamente vamos a encontrar el trastorno depresivo mayor o el más comúnmente como conocemos a la depresión. Les mencioné la distimia, les mencioné el trastorno mixto ansioso depresivo y el trastorno bipolar y el trastorno adaptativo. No especifiqué cuál es la diferencia entre uno de ellos, pero me faltó mencionar dos también. Uno, el trastorno depresivo asociado al consumo de sustancias, como puede ser el alcohol, la marihuana o alguna otra sustancia, y el otro, el trastorno depresivo asociado a otra enfermedad o patología o causante biológica. En este caso entraría lo que me dice Elsa, ¿no? Medicamentos o algunas otras sustancias que se administran a otras personas sí nos pueden generar depresión, pero nosotros en psiquiatría le vamos a cambiar el nombre. Ya le vamos a, en lugar de decirle un trastorno depresivo mayor, le vamos a decir un trastorno depresivo asociado a, no sé, el consumo de alguna sustancia, ¿no? ¿En este caso? ¿Mande? Sería de fármacos en este caso. Ajá, de fármacos, por ejemplo, los tratamientos para el hipertiroidismo. Una de las órganos que están afectados en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, pues es la hipófisis. Pero bueno, la tiroides. Y las hormonas de la tiroides pues están asociados también a trastornos depresivos. Es un paciente con hipertiroidismo que está en tratamiento, por ejemplo, con yodo radioactivo, puede tener síntomas depresivos. Y entonces en este caso un trastorno depresivo asociado al consumo de
de yodo, ¿no? O algunos otros padecimientos que estén asociados, que sabemos que están asociados a depresión, algunos otros medicamentos, como lo menciona, la L-Dopa, a lo mejor para el tratamiento, o también no es levofloxacin, no, es levetiracetam, un medicamento que se usa para la epilepsia, puede estar asociado a depresión. Entonces, nosotros le decimos un trastorno depresivo asociado al consumo de levetiracetam, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sí, va a tener los mismos síntomas, pero cuando sabemos que si a lo mejor quitamos el levetiracetam, pues a lo mejor ya se le va a quitar la depresión, pero el problema va a ser que va a seguir convulsionando, ¿no? Y entonces el paciente va a tener que tomar el levetiracetam, pero pues aparte también los antidepresivos. Gracias, doctor. Adelante, Elsa, por favor. Buenas tardes. La persona que estaba hablando anteriormente era la compañera Pilar nada más, porque mencionó mi nombre, pero era Pilar. Bueno, entonces usted considera, doctor, que en este tiempo, conforme nos fue diciendo de las diferentes teorías, hablándonos de lo que es la genética, la biología y todo lo demás, considera y antropológicamente en este momento de nuestra cultura, de nuestra formación, considera que la depresión ahora ya es podríamos decirlo así, como una pandemia. ¿Se puede ya considerar por los altos índices depresivos que tiene la humanidad en este tiempo? Porque, bueno, comenta usted que hay varias teorías, ya no las mencionó, la teoría, la genética, inclusive, ¿no? La psicológica, etcétera, etcétera. Pero ha ido en aumento. Yo hice un estudio o una tarea en algún momento de depresión postparto. Y era una parte de la población que no, ni siquiera se sabía que existía esa depresión después de dar a luz. Y de ahí, pues me fui en cascada a ver en diferentes estudios que se han hecho y la depresión es mayor cada vez más. Sí, sí es una enfermedad que efectivamente está en todo el mundo. De acuerdo a los datos oficiales de la OMS, se estima que aproximadamente el 5% de la población adulta padece de depresión. De que sí está considerada una pandemia, bueno, hay autores que sí lo mencionan así, otros que no. A veces la palabra pandemia en medicina, pues preferimos utilizarla más a los padecimientos infecciosos, que no es necesariamente así, pero preferimos hacerlo para los trastornos infecciosos. De que es un problema de salud, eso definitivamente, creo que ahí sí coincidimos todos los profesionales, de que es un problema de salud a nivel mundial. Ajá, y que también de acuerdo a los estudios de la OMS y los estudios independientes de universidades y otros centros de investigación independientes, la depresión es la principal causa de discapacidad. Esto se mide por días de sueldo, por días activos, y dentro de las enfermedades no infecciosas, no traumáticas, la depresión es la principal causa de discapacidad. Entonces sí es un problema de salud. Además que la depresión es un disparador para suicidio. Así Una es. alza de personas que han padecido depresión mayor llegan al suicidio. Entonces sí considero que la información que nos dio hoy es muy valiosa. Le quiero agradecer de manera personal porque me abrió más panoramas, aunque no, porque uno pensara que el cerebro está ahí nada más porque sí, y el saber cómo funciona nos da más herramientas para poder procesar qué es lo que sucede en nosotros, por qué es que actuamos de tal o cual manera. Le agradezco mucho, doctor. Gracias también, Elsa. Gracias, Elsa. Gracias, doctor. Adelante, doctora Rocío, por favor. Hola, buenas tardes.
Sí, es Rocío Mendieta, ¿verdad? La que le dieron la palabra. Sí, doctora, Sí. adelante. Ya. Sí, yo soy médico pediatra y quería hacer algunas observaciones porque entiendo que el- las personas que estamos escuchando esto, habemos médicos y no médicos. Y quería Sí. nada más aportar un poco para complementar un poco en relación a lo que yo veo en la consulta como médico pediatra, en relación a lo que comentó el doctor. Sí es cierto que hay varias etiologías que se han estudiado y se siguen estudiando en relación a buscar el origen genético, al buscar el porqué, pero también tenemos que tener mucha conciencia en relación a que en el cuerpo humano tenemos muchas alteraciones que de pronto están dormidas y que el que se manifiesten o el que se dejen ver o que detonen, depende muchísimo de todo, justamente como lo mencionó Mati, ¿no? De que somos un ente biopsicosocial y que tanto la sociedad, la biología y hasta lo que comemos, de pronto puede influir en que se manifieste o no este tipo de enfermedades, ¿no? Llámese depresión, llámese diabetes, llámese cardiopatía o de algún otro tipo de enfermedad. Y justamente la depresión es una de esas enfermedades, ¿no? En las que de pronto sí tiene que ver como algunos factores en todo el entorno, el que hagan que se manifieste o no. Una. Y dos, como cualquier otra enfermedad. Otra cosa que quería aportar es que también definitivamente este tipo de eventualidades tenemos que diferenciarla entre un episodio y una depresión establecida como tal. Esto es muy importante porque, por ejemplo, dentro de lo que es el estudio antropológico y las enfermedades en sí, también tenemos que reconocer que todos, como lo dice el dicho, ¿no? O sea, de poetas, locos, todos tenemos un poco. Entonces, también esa es otra cosa muy importante que tenemos que definir, que hay episodios depresivos, que puede ser un momento nada más de mi vida en el que pude haber cursado con cierta tendencia o que tal cual, parecía yo un loquito o parecía yo una persona depresiva. Entonces, esto sí es súper importante, por eso es que no podemos clasificarlos así tal cual tan fácilmente y necesitamos, por supuesto, el apoyo de lo que son los médicos especialistas como el doctor mediante clasificaciones, observaciones y visitas continuas durante cierto periodo de tiempo, como para que uno pueda determinar, incluso clínicamente, antes de cualquier estudio, si realmente esta persona es una persona con depresión ya bien establecida o solo fue un episodio por el que cursó en su vida. Y parte de los estudios que yo he observado ya ahorita después de todo esto de la pandemia y demás, justamente fue un detonante el hecho de que hayamos estado encerrados bastante tiempo con un temor ante lo desconocido, incluso nosotros mismos como médicos, el que finalmente detonó no solamente depresión, ansiedad, episodios esquizoides y muchas otras variantes de trastornos que tienen mucho que ver con el encierro. Entonces, sí quería como comentarlo, ¿no? Y como parte de la evolución antropológica que estamos viviendo como humanidad, justamente el hecho de que nosotros estemos viviendo esta pandemia es un detonante que nos está haciendo vivir este episodio de depresión. Quizá a algunos sí se les quede establecida ya o manifestada bien claramente la depresión y habrá otros que no. Habrá otros que tengan la resiliencia para poder salir adelante y justamente como parte del tratamiento que menciona el doctor, además de terapéutico medicamentosa, a lo que muchos le tenemos miedo y que incluso lo comentó el doctor ahorita en sus charlas finales, en su charla final en el que incluso algunos de ellos medicamentos nos llevan a presentar la misma depresión. Entonces, sí, cuando son necesarios, definitivamente sí son necesarios y hay que aplicarlos, pero como parte del tratamiento somos un grupo multidisciplinario en el que tenemos que trabajar conjuntamente para poder sacar adelante a un paciente y habrá alguno que una mano al lado de él, un abrazo, una persona que lo escuche, a veces sea suficiente para poder
evitar que llegue o caiga hasta esta depresión profunda, hasta algún otro tipo de actividades, ¿no? La terapia ocupacional definitivamente yo creo que, digo, yo que veo adolescentes, es algo de lo que nosotros en adolescentes hemos empleado mucho con un gran éxito, que justo, primero tenemos que ayudarlos a levantar, los que ya realmente están en el suelo, los que están a punto de caer, darles y tenderles la mano mediante terapia ocupacional, escuchándolos simplemente o integrándolos a algún grupo en el que ellos se sientan cómodos para que puedan salir adelante y eviten caer hasta el piso, para evitar justamente, ¿no? Que no todos tengan que llegar hasta el punto en el que tengan que ser internados en un hospital o al que tengan que estar tomando medicamentos. Solo quería comentar eso. Gracias. Muchas gracias, doctora Mendieta, por su participación, su aporte a esta plática que he dado. Es un complemento muy importante. Efectivamente, no es nada más ahí la parte genética, sino esa epigenética, que ahí podemos tener el gen, pero algo lo va a desencadenar. También lo comentó muy bien desde lo que comemos, ¿no? Eso a lo mejor fue lo que desencadenó que un gen se me expresara o no, se mantuviera así, o el medio social donde estoy, pues me permiten que no se exprese ese gen, o algún otro problema, que tengamos factores que nos vayan protegiendo. Y sí, la depresión tiene varias caras. Les mencioné, ¿no? De algunos trastornos. No especifiqué realmente cuál es la diferencia entre uno y otro, pero efectivamente la depresión no es nada más un solo trastorno, no es nada más, o no todos los pacientes se van a presentar igual. Y parte también muy importante, esto último que nos menciona doctora Rocío, pues la prevención, ¿no? Y que la depresión, usted lo ha visto, se presenta también en niños, en adolescentes, se puede presentar en adultos y se puede presentar en adultos mayores, en ancianos, pero la prevención, eso nos va a ayudar mucho. Y no toda la depresión efectivamente se va a tratar con medicamentos, sino cada uno de nosotros en las diferentes áreas donde nos desenvolvemos. Si aquí tenemos algún participante que también sea un abogado, ¿no? Pues nos puede ayudar mucho. Hay veces que estos problemas de depresión pues también van a influir mucho en cómo va a funcionar el individuo y cómo lo podemos ayudar, ¿sí? Y en el área de nutrición y en el área de la educación, me refiero a tanto a la psicoeducación como a la educación de la escuela, ¿no? Académica, y en todas las áreas, el favorecer estos factores protectores es lo mejor antes que tratarla. Y no llegar a lo que también comentaron, pues el suicidio, que es el grado máximo donde pues ya hasta la vida se puede perder, en algunos casos no, pero los suicidios consumados pues es el punto máximo de la depresión. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Rocío, doctor Carlos. Pues sí, yo creo que de alguna manera este tipo de conversatorios nos permite que vayamos conjuntando todas estas profesiones y que se vaya haciendo esa red de apoyo realmente para que no solamente una persona lo sepa, sino toda la sociedad o las más personas que se puedan, podamos coadyuvar con este tipo de cultura de la prevención. El realizar este tipo de foros donde vienen los especialistas, donde vienen las personas que han dedicado años de estudio a este tipo de, digamos, versatilidad en cuanto a los trastornos, las enfermedades, cómo se ven afectadas las emociones, y que como bien lo mencionó la doctora Rocío, después de este proceso de la pandemia, que era algo, a lo mejor que en algunas otras épocas ya lo habían vivido, pero nosotros en estos tiempos no estábamos preparados ni física, ni mental, ni emocional, ni socialmente estábamos preparados para vivir una experiencia como este tipo de pandemias. Sin embargo, creo que la labor que ustedes hacen, así como lo mencionó la doctora Rocío, desde la base, los niños, los adolescentes, el que vayamos interactuando y haciendo esa sinergia con estas diferentes generaciones, nos va a permitir que nosotros como pues aliados podamos brindarle las mejores herramientas para que puedan seguir adelante. Si bien es cierto, se están detonando muchas alteraciones, muchos trastornos a nivel psicoemocional, también en el ámbito de del derecho,
forense, pues estamos viendo que se está incrementando muchísimo la violencia. Cada vez vemos más gente que está irritable, que venían de un encierro, que salen y están queriendo sacar toda esa energía acumulada, pues de alguna manera nos está propiciando que se aceleren esos trastornos, que se detonen con mayor rapidez y en todas las edades, en todos los extractos sociales. También lo podemos ver que, bueno, pues esta violencia intrafamiliar ahora se está volviendo también una violencia intrasocial, ¿no? Y que, si me permiten el término, porque de alguna manera ya no nada más estoy afectando al interior de mi familia, sino también estoy repercutiendo esas alteraciones hacia afuera, como nos explicó el doctor, y que de alguna manera pues se van a seguir incrementando estos niveles de depresión. En los niños tenemos que estar muy, alertas, porque siempre tendemos a confundir los padres, el que de alguna manera, no, pues es que está en el proceso de desarrollo, en el cambio hormonal, ¿no? Están en esas alteraciones de que nadie los entiende, ni ellos mismos se entienden, pero no sabemos qué es lo que en realidad guardan. Por ello es que me permití también hacerle extensiva la invitación a la doctora Rocío para que nos hable de todos estos procesos en la infancia y en la adolescencia, y que bueno, ojalá podamos agendar esta cita para otro conversatorio, si usted no me lo permite, doctora, y robando un poquito de tiempo aquí del espacio del doctor Carlos Telles, para que podamos seguir adelante fomentando a través de estos conversatorios gratuitos que de alguna manera a nosotros de verdad estamos muy agradecidos con ustedes como profesionistas que nos hagan el honor de brindarnos su conocimiento y su tiempo. Si doctor me permite algunas preguntas que nos están haciendo. Elizabeth Guerra nos dice, ¿existen trastornos sexuales? ¿Cómo afecta esto a un ser humano? ¿Qué tipo de trastornos hay? Si existen trastornos sexuales, sí, también existen. Se ha intentado desde que empezaron estas clasificaciones, pues incluso el ser homosexual al inicio se consideraba como un trastorno, dando la evolución que hemos tenido, el conocimiento de la sexualidad, pues han ido disminuyendo lo que considerábamos antes como un trastorno, y pues por ejemplo ahora el homosexual ya no se considera un trastornado, ¿no? Un enfermo. Pero sí existe el trastorno de la disforia de género. O sea, tener una identificación con un género, ya sea masculino o femenino, pero no sentirse a gusto con él. Ahí ya no nos estamos metiendo tanto a que si ejerce o no su sexualidad, de si está con alguien de su mismo género biológico o no, sino en cómo se siente, cómo está percibiendo esa asignación biológica que tiene. Y eso es lo que se conoce como disforia de género. Y estos problemas pues está muy asociado también a depresión, porque no se siente a gusto, y puede ser nada más que no se sienta a gusto, pero puede ser que se sienta triste, se sienta deprimido, el cómo se relaciona con su ambiente, el cómo él mismo se siente, y también pueda tener depresión. Gracias, doctor. Janet nos dice, ¿las personas con diabetes tipo 2 que desarrollan depresión podrían ser a causa de una enfermedad o por el medicamento, específicamente la metformina? Gracias por ese tema tan interesante. Sí, aquí es de las dos. Hay una asociación también importante, una relación entre la depresión y la diabetes. Y se han hecho estudios, una gran cantidad de estudios, y no es nada más por el uso de la metformina, que sí, también por el uso de la metformina pueden generar síntomas depresivos, pero también se han hecho estudios en pacientes que no toman metformina, en pacientes que no toman algún medicamento, porque también hay pacientes con diabetes que no toman medicamento, y aún así también hay una mayor asociación de depresión. Gracias, doctor. Yolanda nos dice, ¿puede curarse el estrés definitivamente y también la depresión? Puede, sí, dependiendo, y ya también lo comentaba la doctora Rocío, la depresión pues no es nada más una enfermedad muy específica.
¿no? Si es nada más, como decía ya, un episodio, pues a lo mejor el episodio por definición se va a curar. Si es un episodio único, pues se va a curar. Un trastorno depresivo mayor recurrente, eso quiere decir una depresión que va a estar presente, a lo mejor mejora, o la evolución natural es que haya una mejoría y después otro episodio. Pero un episodio depresivo único, un trastorno adaptativo con síntomas depresivos, sí van a curar. El estrés, pues también el estrés es una condición no necesariamente malo. El estrés, podemos tener dos tipos de estrés, el estrés bueno y el estrés malo. O sea, el euestrés y el diestrés. El euestrés o de estrés bueno, pues es esto que les decía, ¿no? Si yo estoy estresado por esta plática, pues me voy a poner a investigar más, a hacer la presentación, y eso me va a ayudar a librar esta situación que tengo, y ya, ¿no? Ahorita yo terminando esta plática, pues ya no voy a tener estrés, ¿no? Pero si esta situación de estrés se va continuando, si es por un factor muy mínimo y se desencadena una reacción muy alta, o el estrés es continuo, pues es más difícil. Hay un grado de estrés crónico. Si la respuesta puntual sería, pues sí se puede curar, tanto uno como el otro, pero hay casos, hay que verlo más particularmente. Sí, claro, tienen que tener una historia clínica, saber cuáles son las condiciones tanto ambientales como familiares, psicológicas, todo esto para que puedan ustedes dar un diagnóstico de manera más acertada. Sí, Hay otra pregunta, doctor, si me lo permite. Nos vuelven a reiterar, ¿qué órganos se ven afectados por el exceso de cortisol en este aspecto del diestrés? sobre todo el sistema cardiovascular, el hepático, y con eso pues también, bueno, como en el hígado también se procesan algunas proteínas que vamos a necesitar, una disminución de la densidad ósea, pero el sistema cardiovascular sobre todo y el hepático. Gracias. Y nos dice otra persona, Luz, nos dice, doctor, ¿cómo podemos identificar en los adultos mayores cuando se está cayendo en una depresión generada por la soledad? En Colombia hay muchos casos que se presentan y yo en lo personal tengo a un familiar que está pasando por ese proceso, pero no sabemos si es depresión o es generado por estos medicamentos que toma para dormir. Un punto también importante que les mencioné para diagnosticar o decir o poner la etiqueta de un trastorno mental es que haya una disfunción, que haya un malestar físico, biológico, que esté generando una disfunción en su ámbito personal, en su ámbito familiar, en su ámbito social, laboral, educativo. Eso sería así a grandes rasgos, alguien que empieza a dejar de hacer las cosas que normalmente hacía, pues, no sé, está dejando de trabajar, está dejando de hacer algo. Y hay dos síntomas importantes para hacer el diagnóstico de depresión. Uno es el estado de ánimo bajo, o sea, la tristeza. Esa se tiene que presentar casi todos los días, la mayor parte del día. Ese o sea, se pueden presentar juntos o se pueden presentar separados. La anedonia, anedonia es la disminución del placer por cosas que antes eran placenteras. Si antes a mí me gustaba hacer algo, no sé, ver películas los viernes en la noche y ahora ya lo he dejado de hacer. Ahorita tengo un paciente que le gusta la música, le gusta la guitarra, el bajo, y ha aprendido de forma empírica y ya dice, no, pues ya tengo la guitarra, ya no la quiero agarrar, nada. O sea, cosas que antes le generaban placer, las empieza a dejar de hacer. O el ánimo deprimido, la tristeza, casi todos los días, la mayor parte del día. Gracias, doctor. Y dice una de las últimas preguntas. Mi hija tuvo abuso sexual. La llevé al médico, pero al revisarla, ella sintió que revivió nuevamente el abuso. ¿La tengo que llevar
al hospital psiquiátrico forzosamente? Si todavía sigue con esa revivencia, esto es probable que no sea depresión. Puede ser que sí. No estoy diciendo, no habría que verlo, pero hay otro trastorno que habría que descartar en estos casos, como es el trastorno de estrés postraumático o trastorno por estrés agudo, dependiendo del tiempo de evolución y los síntomas. Pero un trastorno por estrés, ya sea agudo o postraumático, y sí, a lo mejor descartar la depresión, pero si ella está reviviendo después de la revisión y está reviviendo constantemente el hecho, le aconsejo que sí acuda a una valoración, ya sea psicológica o psiquiátrica. Gracias, doctor. Y después, ¿qué herramientas nos puede usted brindar para identificar estados de depresión y que no se confundan en una persona? Les decía, estos dos síntomas, de hecho, estas dos preguntas se hacen en los screening, o sea, en los test de escrutinio para ver si hay depresión. Hay diferentes test, pero los que coinciden, hay incluso la OMS ha propuesto uno que es de solamente 9 preguntas, incluso uno que nada más es de 3 preguntas, uno que es de 5 preguntas, pero todos incluyen estas dos. Que se tenga un estado de ánimo deprimido, o sea, una tristeza, casi todos los días, la mayor parte del día, al menos 2 semanas. Y la pérdida del placer por hacer actividades, el ánimo de hacer actividades que antes eran placenteras. Estas son los que también van a encontrar en los diferentes test de depresión y en los más formales y más amplios. Siempre van a incluir estas dos porque son los principales síntomas de la depresión y que ya a lo mejor un especialista pues puede buscar otros síntomas y ya un estudio más especializado de si es depresión, si es trastorno bipolar, si es alguno otro, o también la depresión se puede encontrar en otros trastornos, ¿no? Como en este que mencionaba del trastorno postraumático, pues también va a tener síntomas depresivos y algunos otros trastornos, los de ansiedad y muchos otros. Doctor, en todos los casos de depresión, ¿va acompañado forzosamente de ansiedad? No, la ansiedad es común en los trastornos depresivos, pero no es en todos. Puede ser un síntoma, ahí ya la parte más fina para el diagnóstico, pues vamos viendo la intensidad de la ansiedad y la duración de la ansiedad y en qué momento se presenta para ver si es un trastorno aparte, un trastorno de ansiedad específico o nada más un síntoma, pero puede estar ausente también en la depresión. Hay pacientes deprimidos que no se sienten nada ansiosos. Bueno, aquí nos complementa y nos dice que si tomar medicamentos para la ansiedad pueden enmascarar el cuadro de depresión o viceversa. Sí, sí lo pueden enmascarar. También por eso, para hacer indicar un tratamiento para la ansiedad, pues hay que ser muy cuidadosos. Y aquí también otro aspecto. Muchos de los medicamentos que se usan para la ansiedad también se utilizan para la depresión. No todos, pero muchos de ellos sí. Y entonces a lo mejor no es que la estemos enmascarando como tal, sino también la estamos tratando. Pero en algunos otros casos, pues sí la podríamos enmascarar. Por ejemplo, una benzodiazepina o también una pregunta que hacían antes, ¿no? A lo mejor sí se puede ver afectada ese aumento de sueño, ¿no? Esa falta de motivación, pero pues es el efecto sedante de la benzodiazepina. Ujú. O esa tristeza o ese estado de ánimo bajo, pues a lo mejor sí es por un efecto del medicamento, pero habría que ver qué tipo de medicamento también. Pues serían ahorita todas las preguntas. Obviamente felicitaciones, doctor. Los Gracias. de Panamá, de Colombia, de Perú, obviamente de México, y hay por aquí una persona de
Argentina, que dice que pues ya se va a ir a dormir porque ya es tarde. Entonces, pues muchas gracias, doctor. Yo creo que sí, de alguna manera, de repente, como que los términos, a lo mejor nos podemos quedar así como con nuestra cara de what, ¿verdad? Porque no son términos comúnmente que utilicemos el grueso de la población. Sin embargo, yo creo que aquí es muy importante la labor que ustedes, como profesionistas de la salud mental, pues están realizando, y qué bueno que de alguna manera, digo, yo tuve la oportunidad de escucharlo en un foro sobre el cerebro y bueno, realmente todos los que expusieron ahí, pues nos hacen toda esa, digamos, nos provocan una introspección, ¿no? Y decir cómo estamos, ¿no? ¿Qué tanto hacemos nosotros también por esta cultura de la prevención? Y bueno, pues yo creo que ahorita el compartir con ustedes este espacio, mira que de República Dominicana, gracias, también de Perú, Malena, Elizabeth, Marcia, gracias a todas porque están manifestando sus saludos y sus felicitaciones. Bueno, como le decía, de Guatemala, Sonia, muchas gracias. Ya ve, aquí me están ya poniendo. De Panamá, bueno, muy agradecido con usted. Entonces, qué bueno que de alguna manera esta labor la podamos seguir replicando, que así como ustedes participan en otros foros, pues después puedan participar en muchos más y que de alguna manera esta información tan importante la repliquemos y que no nada más la dejemos en un solo espacio hacia un solo público, sino que podamos seguir rompiendo estas barreras de la comunicación y que sigamos saliendo hacia otros países a través de este tipo de plataformas. Bueno, pues nos permite el que podamos retroalimentarnos y que de alguna manera podamos, bueno, también aquí le mandan saludos de Guanajuato, ya me están aquí, diciendo que por qué los de acá no. No, de alguna manera nosotros podamos seguir coadyuvando con esta información, acercarle esta misma a las personas que estén interesadas. Aquí no importa cuál sea el perfil, porque finalmente todos tenemos algo que hacer y por quién hacer algo. Entonces, la unificación de las profesiones es muy importante, que nos conformemos como esta red de apoyos es sumamente importante. Gracias, doctor Carlos Telles. Ojalá no sea esta ni la primera ni la última, sino que podamos, bueno, ya ve aquí, ya entró alguien más, podamos seguir coadyuvando con estos espacios y que ustedes nos puedan seguir otorgando su tiempo, su conocimiento, sus investigaciones, para que podamos profundizar más. Temas hay muchísimos, y yo sé que ustedes manejan otros temas muy interesantes. Y bueno, cualquier información, doctor, que nos pueda usted hacer llegar también para complementar esta exposición que usted nos hizo, nos va a ser de mucha ayuda. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp y de alguna manera ahí les retroalimentamos. También tenemos el canal de YouTube y también estamos subiendo ahí los conversatorios en Facebook. Entonces estamos tratando de hacer este tipo de alianzas, como yo les mencionaba. Bueno, pues a ver, déjame dar el uso de la palabra a Alejandro, antes de que concluyamos. Adelante, Alejandro. Buenas tardes, doctor. Solo quería hacer el siguiente comentario. Si la cuestión de la regulación de las diferentes emociones ligadas a la cantidad de, pues, de secreciones, de hormonas y demás, y su correspondiente estructura celular en el contexto del ADN es tan complejo y tan probabilístico o estocástico, inclusive en términos de procesos. Yo me gustaría saber cuál es una posición seria, una opinión, porque sé que todavía no puede haber una postura formal en lo siguiente. El transhumanismo como corriente filosófica y como corriente biotecnológica promete erradicar varias de estas disfuncionalidades al transferir, digámoslo así, la conciencia a algo que está más alejado de una cuestión de un cuerpo orgánico. Pero si en el mismo que existe una matriz que puede ser modificable, una matriz orgánica, desde la cuestión de los cromosomas y demás, y puede tener estos errores, y en algunas ocasiones sí puede ser corregido el desequilibrio disfuncional. La pregunta sería, ¿es en realidad factible esta posición de pretender transferir
esa parte consciente a algo que emularía una condición de perfección, cuando vemos que en el origen del mismo tenemos una serie de retos todavía por entender y comprender estructural y sistémicamente? Gracias. Alejandro, pues gracias ahí por tu comentario. Es muy complicado hasta donde tenemos ahorita el conocimiento. A lo mejor se piensa que puede hacer eso, pero realmente lo creo muy difícil. Y no solamente yo, muchas personas, ¿no? Consideramos que este objetivo es muy difícil de obtener porque nos vamos a un reduccionismo muy bajo, no muy básico, pues nada más funcionamos con, sí, a lo mejor una información genética, ahí está todo, y que eso nos va a hacer que si tenemos los ojos de color azul, que si tenemos el transportador de la serotonina en el corto o el largo, que si tenemos tal o cual cantidad de dopamina, que si estábamos funcionando con cuántos números de neuronas o no, o algún otro órgano, alguna otra célula especializada. Pero no, hasta donde tenemos la información no nos reducimos a una sola transmisión. No es nada más que tengamos cierta cantidad de neurotransmisores y estas van a actuar y ya. Van a influir tantos otros factores. Ya también lo mencionaba la doctora Rocío. Puede ser que ahí tengamos esa información y ahí pero ¿en qué momento va a hacer que esa se exprese? Va a influir muchos otros factores como los que mencioné y otros tantos que me faltaron. Y entonces esa parte del transhumanismo me parece que es muy reduccionista y se me hace difícil que lleguemos a ese punto. No sé si te contesté tu comentario adecuadamente, Alejandro. Yo creo que sí. Ujú. Bueno, Adriana Cruz nos dice que en la Fundación Vitalmente Feliz, así Vital-Mente Feliz, contamos con un programa terapéutico especial para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual gratuito. Muchas gracias, Adriana. Qué bueno que de alguna manera nos vamos uniendo y se van haciendo presentes este tipo de fundaciones que, como yo bien se los he dicho, busquen, hay muchas asociaciones, muchas personas que son serias y responsables para todo este tipo de transmisión del conocimiento. Y bueno, por hoy le agradecemos muchísimo la atención, doctor, a todas las personas que hasta ahorita nos estuvieron presentes. Ya muchos se tuvieron que salir porque tenían otras actividades, lo comprendemos, pero qué bueno que de alguna manera se llevaron lo más importante al inicio de toda esta exposición y que de alguna manera, bueno, saben que contamos con las grabaciones, que ahora sí les vamos a hacer llegar el link para que puedan seguir viendo todos estos conversatorios. Vamos a dejar ahí una propuesta de una nueva conferencia con otro tema, doctor, más adelante, si usted nos hace el favor, pues Con poder gusto. continuar con todo este tipo de información, yo creo que es muy importante, pero por el día de hoy, pues le agradecemos muchísimo su información, su apertura y sobre todo su buena disponibilidad que tuvo para con nosotros y para este tipo de conversatorios que, bueno, lo hacemos con mucho cariño y con mucha apertura para todas las personas que quieran participar como ponentes, como asistentes. Este es un foro abierto. Aquí nadie es de nadie, todos somos abiertos y bueno, le damos las gracias a nombre de las diferentes organizaciones, doctor, de SEMPROF de Perú, del maestro León Celestino, así como del maestro Carlos Ávila, del Centro Universitario Ávila de Costa Rica, de Impronta Forense de Argentina, así como de Work Woman Talent System de Italia, Fundación Vida Mujer y se me fue, el Centro Jurídico de la maestra Cristina Rodríguez, de igual manera de Innova Advertising, del maestro Nelson Hernández, igual, y de aquí, Instituto de Integración y Desarrollo y Centro Psicopedagógico Universitario. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a todos los asistentes, que tengan muy buenas noches, nos vemos en el próximo conversatorio que vamos a hablar sobre la perversidad en la maternidad. No se lo pierdan y bueno, así tenemos otros temas muy interesantes y próximamente también vamos a tener a la doctora Rocío Mendieta con algún tema muy interesante sobre los niños y los adolescentes. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos el próximo viernes con un tema más de su interés. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches a todos.
Síganse Buenas cuidando. noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Adiós. Doctora Matilde, muchas gracias.